Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Los saluda Arturo Feria en una emisión más de Evidencias y Reflexiones. Vamos a tocar algunos puntos que quizás sea de interés para ustedes, pero antes quisiera que nos presentáramos. Mi compañero, el licenciado Félix Martínez Olivares, co-conductor de este programa. También nos acompaña el licenciado Rodolfo Mendoza Olivo. Él es periodista, columnista del periódico 1+1. También en algunas ocasiones ha estado acompañándonos en este programa Evidencias y Reflexiones en diversas etapas. Cuando estuvimos en Radiorama, estuviste algún tiempo, mucho tiempo con nosotros, con el programa. Cuando estuvimos aquí también en este programa, cuando era radio únicamente, Evidencias y Reflexiones, también estaba Rodolfo Mendoza Olivo, y vamos a estar invitando a Rodolfo porque es una persona que tiene mucha capacidad y además está enterado por su profesión, además de periodista, es abogado. Y gracias por estar aquí con nosotros, Rodolfo Mendoza Olivo. También nos acompaña el licenciado Ramón Baquer Martínez. Él es politólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches. Bienvenido, Ramón. Gracias. Y vamos a comentar sobre algo que quizá ha llamado la atención en los últimos tiempos, en los últimos años, haciendo un análisis de cómo se ha venido generando esto que ahora han llamado, pues, ¿cómo le pueden llamar? Conflicto de las autodefensas, la posibilidad de orientar a las autodefensas a la constitucionalidad. Vamos a platicar si están al margen de la ley o si están dentro de la ley, si están dentro de un derecho, si tienen un derecho o apelan a un derecho natural de sobrevivencia. Vamos a ver qué nos comentan los compañeros Rodolfo Mendoza Olivo, Félix Martínez Olivares y Ramón Baquer. Pues empezamos, Félix. Sí, gracias. Buenas noches, auditorio, buenas noches. Efectivamente, es un conflicto que no es nuevo, es un conflicto de mucho antecedente, porque tenemos el antecedente más inmediato de la época moderna, es el levantamiento en Chiapas. Por ejemplo, antes de eso hubo un conflicto en la huelga de Cananea, la huelga de Aguas Blancas, en fin. Pero yo creo que las circunstancias modernas son diferentes. ¿Por qué? Porque el impacto mediático de este tipo de conflictos es masivo. El impacto mediático ya no puede estar tan controlado a voluntad de la parte gubernamental como se podía hacer antes, cuando los medios de comunicación eran cooptados, eran más controlables. Ahora no. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto deriva, como siempre, de la falta de un Estado de Derecho, de la falta de la aplicación de la ley en las garantías individuales, de la falta de seguridad pública en los barrios, en las calles, en los ejidos, en los municipios, y también un involucramiento directo del crimen organizado. Esta parte, como le llaman ellos, empresarial, porque escuchamos las últimas declaraciones de estos cárteles, que es su nombre correcto, sé que tienen una empresa. La proliferación de esa actividad ilícita, la proliferación de la distribución de las plazas de los cárteles ha impregnado directamente en lo social, ha impregnado directamente, haciendo de la necesidad de la gente, de las necesidades básicas de la gente, el gancho, el anzuelo, para poderlos tener a voluntad de ellos, ¿no? Porque el armamento, por ejemplo, que tienen estas gentes es un armamento de alto calibre, es un armamento de uso, algunos de uso exclusivo del Estado Mayor, del Ejército. Y esto solo, la única explicación, aunque no se quiera ver, es que son estos grupos los que han estado, digamos, atrás de todos estos conflictos, que su bandera es la inconformidad, ¿no? Y es clara, su reclamo es clara, la inconformidad, la falta de Estado de Derecho, pero yo creo que no están ni siquiera al margen, pero yo creo que están fuera de toda la reglamentación de Estado de Derecho, porque el que no haya Estado de Derecho es una solución que nada tiene que ver con hacer voluntad, con hacer justicia por voluntad propia, ¿no? De unos grupos que no están dentro del marco legal para tomar
la justicia por sus manos. Dentro de lo que has comentado, Félix, hablaste de una parte de los medios, de otra parte del aspecto político. Yo quisiera preguntarte, Rodolfo Mendoza Olivo, tú como periodista, también conocedor del derecho, puesto que eres abogado, ¿esto ha sido producto únicamente de una difusión de los hechos, ha sido producto de los medios de comunicación, o es consecuencia de un hartazgo, una falta de respuesta de las autoridades encargadas de cuidar el orden, de impartir justicia? ¿Cómo observas tú esta situación que surge en el estado de Michoacán? Bueno, gracias, buenas noches, primero que nada. Fíjate que aquí, Michoacán es el foco, precisamente hoy estuvo ya el presidente, todo el gabinete, no nada más el de seguridad, sino todo el gabinete en sí, porque el hecho de que hayan designado un comisionado, bueno, pues tiene mucho que ver para ver de qué manera se va a solucionar esto. Pero ¿por qué surgen las autodefensas y qué origina todo este problema, toda esta problemática que está pasando en el estado de Michoacán? Esto ya se viene arrastrando desde hace ya varias décadas. Quizás ustedes recuerden que Arturo Durazo tuvo un subjefe, o el que seguía en el mando, que seguramente tú te acuerdas de él, Arturo, de Michoacán, de Apatzingán. No recuerdo. Muy nombrado él porque, bueno, pues aquí él prácticamente era el que llevaba todo el aspecto operativo de la que era la famosa DIP, la policía. Y bueno, Arturo Durazo. ¿Sagún Vaca? Claro, Sagún Vaca, seguramente. Entonces, Sagún Vaca, terminado el sexenio y cuando el general por decreto, porque así lo determinó Portillo, que finalmente ahí terminó ese sexenio que fue lamentable para la nación. Y Carlos Sagún Vaca se va a refugiar a Michoacán, y a mí me consta, a mí no me lo platican, a mí me consta que tenía toda una mansión enorme, y por supuesto que él tenía el control del narcotráfico aquí, de los vendedores de droga, tenían el control de la delincuencia, tenían el control de la misma policía, o sea, tenían el control de todo. Y entonces se va allá, sienta sus reales en Michoacán, y Michoacán, bueno, pues por supuesto que es, y es un estado hermoso, es un estado que tiene todo. Pero esa falta de poder concretar sobre todo los programas sociales, y que los gobernadores se hicieron de la vista gorda, y mucho tuvieron que ver los gobernadores periodistas. Yo estoy hablando de Lázaro Cárdenas y estoy hablando de Lorenzo Godoy, en donde prácticamente dejaron que fuera creciendo este problema en donde se asientan los narcos, y bueno, llega un momento en que se desbordan, y cuando no hay control de la policía, o la policía, los mismos narcos llegan y les pagan, y les pagan mejor que el gobierno. Bueno, pues llega un momento que pues vamos a dar el pitazo cuando vaya a haber algún operativo de que viene el ejército, y entonces eso hizo que creciera el problema en sí. Y llega un momento en que las administraciones panistas pues también nada pudieron hacer. Ahí vimos el fracaso total de Calderón, no obstante ser su estado natal, y que declaró la guerra a los narcotraficantes, una guerra que no la ganó, la perdió, fueron más de 100,000 muertos, más 250,000 desaparecidos, una guerra que sabemos de antemano que no se iba a ganar por ningún motivo. Pues, ¿por qué no se iba a ganar? Por una sencilla razón. Hay presidentes municipales que le deben los cargos a los narcotraficantes, de todos los partidos estoy hablando, nada más de uno, de todos. Aparte los cargos de los jefes policíacos, de los mandos policíacos, la policía estatal, la policía ministerial, la policía municipal, los cargos se los deben tener a los narcos. Y entonces, si le están sirviendo a los narcos, ¿cuándo se va a acabar ese problema? Nunca. Claro, estamos hablando de la policía, estamos hablando de quienes se supone que deben manejar la seguridad, pero todo esto, obviamente llega un momento en que dice, y debe de haber un ya basta, ¿no? Un ya basta, porque la población está siendo afectada.
y está siendo afectada de todas las formas. Pues afecta en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, y entonces el gobernador fue rebasado. Lázaro Cárdenas Batel fue rebasado, Leonel Godoy no se diga, pues sí, vimos con el 15 de septiembre, el bombazo ese que hubo, en donde, y además que los recursos que tenían asignados de la misma Administración Pública Federal, no los utilizaron más que para su propio beneficio, o para su partido, darle al clientelismo del partido que esté gobernando en ese momento, es el que va a servir de pasta, ¿no? para seguir teniendo cautiva la clientela para próximos periodos electorales. Y luego entonces se viene la contienda en donde el PAN quiere seguir o quiere gobernar, pero ahí vimos que la famosa Cocoa, la hermana de Calderón, se reunió con la tuta. Ahí lo vimos todos, ahí estuvo reunida. Entonces, ¿qué cara tienen ahorita los panistas, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a pedir la desaparición de poderes porque ya el gobernador prácticamente es una figura decorativa, ¿no? En donde los presidentes municipales ya son rebasados, todos están maiceados por el narcotráfico, todos, estoy hablando de todos, sin bandera, todos. Y entonces, todo el mundo le debe favores. ¿Cómo acabar con ese círculo vicioso? Pues solamente había una, las autodefensas. Porque si llegan a tu casa, Arturo, o llegan a la casa de Ramón, o llegan a la casa de Félix y te dicen, me gusta tu casa, salte y venga las escrituras, no, pues como que salte, te sale, pues no te mandamos. Pues llega un hartazgo, ¿no? De que, pues, las tortillerías, ¿cuánto cuesta el kilo? 12 pesos, ahora va a costar 16, 8 pesos, te vas a quedar y los otros 8 vienen para acá. Y así era en todo, sigue siendo buena parte. Entonces, si bien es cierto, pasa todo un largo año de lo que va de la administración de Peña Nieto, pero por algo se tenía que empezar. O sea, había que romper eso, pero bueno, quienes toman la decisión pues son los ciudadanos, son las gentes que ya están hartas de tanto saqueo, de tanta extorsión, de tanto cobro de piso. Y dice, bueno, pues ya, ¿cómo vamos a acabar? Lo dijo Hipólito, y lo dijo claramente. ¿Cuántos son los templarios que hay aquí en esta población? ¿90? ¿Cuántos somos aquí? 35,000. Vamos a acabar con 90, vamos a acabar con 90, 35,000, vamos a acabar con 90. ¿Cómo nos vamos a acabar? Con las mismas armas que ellos traen, ¿no? Claro que están en la ilegalidad, eso es cierto. Y por eso ahorita los están haciendo que entren, porque hay que negociar. Finalmente, no les puedes quitar las armas a los autodefensas por una sencilla razón, porque los matan. Porque los matan. Entonces, ¿cuál es el papel del comisionado, de Alfredo Castillo? Bueno, pues llegar y decir, bueno, señores, vamos a negociar. ¿De qué manera van a colaborar para que sigamos combatiendo a los narcotraficantes? Pues solamente hay una, ¿no? Exactamente. Pero, y legalizar el movimiento. Ahora, no hay riesgo, Ramón Batel, de que en esa incorporación, esa legalización que se debe hacer se pretende hacer o se está haciendo de estos grupos de autodefensa, hay infiltrados de otros cárteles. Yo creo que aquí, antes que nada, buenas noches a nuestro auditorio, licenciado. Yo creo que antes hay que tener claro algo que usted acaba de decir. Se está tratando de legalizar lo que es ilegal. Se está tratando de regular lo que no estaba regulado por la ley. Yo creo que hay que entender desde un inicio el conflicto social que se está viviendo en la actualidad en el estado de Michoacán. Si bien es cierto que el gobierno de hace 20 años a la fecha, y si no es que un poco antes, pues dejó de cumplir con sus funciones y con sus obligaciones, y esas funciones y obligaciones era proporcionar los servicios básicos a la sociedad, como es seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad económica, salud, toda la parte de infraestructura se dejó de trabajar. Pues por obviedad se llegó un momento en donde, pues, por medio de un caldo de cultivo, pues grupos del crimen organizado aprovechan esta situación. Y si a eso le sumamos que al poder estatal llega un hombre cansado, un hombre mayor, un hombre enfermo,
un hombre que deja por más de 8 meses el cargo público, a una persona que ni siquiera tenía voz ni voto dentro del propio gobierno, que era el gobernador interino, pues los resultados se saltan a la vista. Si bien es cierto que hay extorsiones, si bien es cierto que hay atentados contra la población civil, si bien es cierto que se ha privado de la libertad a poblaciones enteras, despojo, yo creo que esa parte no justifica en nada las autodefensas. Y aquí cabe resaltar alguna serie de preguntas importantes, licenciado, antes de poder legalizar esas autodefensas, antes de poderles dar esta parte jurídica, esta parte legal para que puedan funcionar. Hay que empezarse a preguntar quiénes son los que realmente han organizado las autodefensas, porque solo vemos 2 líderes, Mireles y Don Hipólito, los 2 personajes, y ahí fuera pues, no se ven más líderes visibles. Y vemos a un doctor Mireles, como se le conoce, que por la tarde da una declaración y por la noche da otra. Y yo me empiezo a preguntar entonces quiénes están autofinanciando esas autodefensas. Es decir, ya llevamos 2 preguntas. ¿Quiénes son los verdaderos líderes de las autodefensas? ¿Y quiénes las están financiando? Si hemos observado, ya no me refiero a las redes sociales, lo que hemos visto en los periódicos de circulación nacional y en los noticieros de circulación nacional es que ninguna autodefensa anda a caballo, anda a pie. Si se han fijado, traen camionetas BMW, traen carros del año, y me podrán decir, es que se los hemos quitado a los templarios, pero pues al final los templarios, yo no he visto ningún enfrentamiento ante los templarios que traigan esas camionetas, y han grabado o pseudo grabado enfrentamientos. Entonces aquí me surge todavía otra duda, que es la que usted me decía, licenciado. ¿Cuántos de estas autodefensas no estarán infiltradas? ¿Cuántos de estas autodefensas realmente no estarán siendo manipuladas y manipulando al pueblo local, a las comunidades, a los ejidos, a las rancherías, y se están manifestando en contra de gobiernos bien o mal constituidos, pero gobiernos al final del día? En contra del otro campo. Efectivamente. Entonces, yo creo que aquí el gobierno federal está cometiendo un grave error al no declarar un estado fallido. Como bien decía el licenciado Rodolfo, pues hay indicios, yo no me atrevo a confirmarlo como lo hace el licenciado Rodolfo, pero sin embargo hay indicios de que los gobiernos municipales están siendo financiados por el narcotráfico o están siendo financiados por las autodefensas. Si el gobierno federal sabe esta situación, pues uno de los primeros puntos que debería de poner orden ahí es disolver el Congreso local y declarar el estado fallido. Esa es una de las facultades del Congreso de la Unión y es una de las facultades del gobierno federal. Y entonces de ahí partimos, porque entonces se estará eliminando a todos esos funcionarios corruptos y estaremos implementando un nuevo orden social. Sí, coincido con Ramón en algunos aspectos. Yo creo que antes de que la solución fuera, o sea, legalizar a las autodefensas, yo creo que la primera solución tendría que ser la negociación con los cárteles que están en esa zona del conflicto. Porque en Michoacán, si hay 11 estados con una situación similar a la de Michoacán, 11 municipios. perdón, 11 municipios con una situación similar. ¿Por qué en Michoacán? Porque tenemos la información de que han surgido autodefensas en Guerrero, por ejemplo. Es más, si me permiten interrumpir, las autodefensas surgieron primero en el estado de Guerrero que en Michoacán, ¿Y por qué en Michoacán está el foco rojo o toda la atención mediática? Porque ahí está cárteles importantes del país. ¿No? ¿Por qué en Guerrero no se da tanta difusión? ¿Por qué no se muestra el conflicto de RNS que es similar en Michoacán? No, porque en Michoacán están los líderes de estos cárteles. Entonces todo tiene un origen. Yo creo que antes de legalizar, antes de incluir en el marco jurídico a las llamadas autodefensas, se tendrá que poner un conflicto de negociación, porque no puede ser un conflicto frontal, porque los resultados inmediatos
del sexenio pasado muestran el resultado, vaga la redundancia, negativo para el país, negativo para el Estado. Pero antes de voltear a ver a la defensa, el gobierno tendrá que poner orden en los cárteles. O sea, negociar con los cárteles de la autoridad. ¿Cómo es liceo? Bueno, a ver, el gobierno federal no tiene facultades para disolver un estado o a las autoridades como el estado de Michoacán. Por eso hay un congreso local y en todo caso sería el congreso local el que decretara la desaparición de poder. Pero lejos de eso no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Por una sencilla razón. Finalmente el Congreso tendría que meter las manos en esto, bueno, el Congreso general del país. ¿Y por qué? Porque pues el PAN, ¿con qué cara va a decir, bueno, pues vamos a pedir la desaparición del pueblo? No, porque los mismos panistas han estado involucrados en una serie de cuestiones ahí muy discutibles, en donde, repito, la COCOA se reunió con la tuta. Y el PRD que gobernó, o bueno, si se le puede llamar gobernar, en donde realmente hay una lanza ahí que trae miles de millones de pesos, Leonel Godoy. No sé qué está haciendo la Secretaría de la Función Pública, pero ahí hay un manejo de muchos miles de millones de pesos en donde no están justificados. Y finalmente, no se trata de crearles un marco jurídico a las autodefensas. No, si lo que están haciendo es incorporarlos, ¿qué está haciendo la defensa? La Secretaría de la Defensa Nacional. Nada más registrar las armas y todas esas personas que están involucradas en las autodefensas, bueno, pues ahora vas a pertenecer, si quieres estar dentro de la policía municipal, vas a estar dentro de la policía municipal, o dentro de la policía ministerial, se les va a capacitar. Pero perdón, licenciado Rodolfo, que lo interrumpa, pero al final del día, eso es legalizar las autodefensas. Ese es el primer punto. El segundo punto, la semana pasada el general Cienfuegos dejó muy en claro que no va a pertenecer a ninguna autodefensa a la parte de las filas de las Fuerzas Armadas del país. Y tampoco van a pertenecer a la Policía Municipal porque esa está bastante bien constituida. Lo que están pretendiendo hacer es legalizar las autodefensas, dándoles hasta un nombre, el nombre de policías comunitarios. Que sí es cierto que a nivel legal el marco jurídico contempla la policía comunitaria, pero eso al final del día es estar legalizando lo ilegalizable. Porque ¿cuántas de esas armas que tienen los templarios no estuvieron involucradas en algo tan sencillo como lo de Rápido y Furioso? Armas que vienen de Estados Unidos. ¿O las autodefensas? No, ambos, porque al final no sabemos quién es quién hay en este momento, que era lo que usted me comentaba, licenciado. Bueno, ¿cuántas de estas autodefensas están infiltrados por el narcotráfico? Sea del cártel Nueva Generación, sean templarios, sea la familia michoacana. Al final del día es estar legalizando lo ilegalizable, que si bien es cierto es una salida bastante inteligente que ha hecho, ¿por qué no llamarlo?, el nuevo gobernador de Michoacán, el licenciado Alfredo Castillo. Esa es su función. Su función del licenciado Alfredo Castillo no es nada más ir a regular las autodefensas. Su verdadera función es ir a normalizar la vida social de un estado. Y se está tratando de normalizar la vida social de un estado porque el gobernador Fausto Vallejo no pudo con el cargo. Ya sea por enfermedad, ya sea por incompetencia, ya sea por corrupción. Por falta de apoyo. Por falta de apoyos. Pero al final del día, el gobernador Fausto Vallejo no ha podido gobernar, no ha podido tomar decisiones de control. Y se ve reflejado todos los días en los enfrentamientos que hay en la tierra caliente michoacana. Ahora, otro punto importante, algo que decía el licenciado Félix que a mí me llama la atención. Son 11 municipios los afectados, 11 municipios de más de 140 municipios. Es por eso que también el gobierno federal no puede hacer la declaratoria de estado fallido. Y le corrijo, licenciado Rodolfo, el gobierno federal sí puede hacer esa petición y se la tiene que hacer directamente al Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión es el que ordena la disolución del Congreso local. Entonces, al final... No del Congreso local, de todos los poderes. Al final del día, estamos enfrentándonos ante un estado fallido que no ha podido el gobernador Fausto Vallejo cumplir con su mandato de ley, que es procurar y cuidar la soberanía de su estado. Hasta donde vamos, los resultados van en el sentido positivo. Yo creería que sí,
Yo creería el primer punto positivo que yo podría destacar es la incursión del gobierno federal en la toma de los puertos, sobre todo el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí se cortó una entrada y una salida del narcotráfico y una entrada y una salida de armamento no legal. Digo, salvo lo que los panelistas opinen, yo creo que ese sería el En primer relación punto. con el otro proyecto, los programas sociales, habrá que llegar de manera inmediata a efecto de que la vida social y económica nuevamente tome su cauce positivo. Yo creo que el primer punto que habría que regular después de regular las autodefensas es la parte educativa, la parte magisterial. Se ha estado notando que en el país donde existen conflictos magisteriales empiezan a prevalecer problemas de narcotráfico, problemas de pobreza extrema, problemas de salud. Y estoy dando nombres de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, y aunque el gobierno del Distrito Federal lo esté negando, también está pasando aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que el primer punto en Michoacán a regular es precisamente el magisterio. Licenciado Rodolfo Mendoza, ¿será el magisterio, será dotarle a la ciudadanía de los elementos necesarios para su subsistencia, efecto de que no caigan en el anzuelo del crimen organizado, de dotarles de subsistencia a costa de un trabajo que está sancionado por la ley? Fíjate que aquí hay una situación, no son dos líderes que tienen los autodefensas, son 10, que aparecen dos, que son los que dan la cara ante todo, eso es otra cosa. Eso no quiere decir que no haya más dirigentes de los autodefensas. Dos no pueden, es imposible. Yo ya estuve en Michoacán. 10 son las cabezas, pero aparte el magisterio también ha sido penetrado por, sobre todo los líderes sindicales, ¿no? Han sido ya corrompidos por los narcos también, y finalmente esto ha afectado seriamente porque, bueno, el ciclo escolar no está cumpliendo. Oaxaca tiene 95 días al año de los 200, Oaxaca. Ya vemos, ¿no? Ahí están. Bueno, dicen, eso no son, porque los maestros, los verdaderos maestros, pues están dando clases, ¿no? Estos son gentes que les pagan, ahí que puede uno subir a los edificios, ahí les dan sus 200 pesos diarios, porque estén ahí orinándose y acostándose y les están dando su lunch, ¿no? O sea, esto de la coordinación, no tienen llenadera los señores, ¿no? Lo que pasa es que le tomaron la medida a los gobernadores y pues les daban su mochada y bueno, pues ahí nos hacíamos de la vista gorda y todo eso. Sin embargo, yo creo que se tiene que... Yo no entiendo, por ejemplo, por qué el gobierno federal arma todo un tinglado y arma todo un escenario en donde fue una acción brillante el haber agarrado al Baster Gordillo. Pero si agarro al Baster Gordillo y le saco toda la corrupción, toda la podredumbre que había en el Sindicato Nacional, pues de una vez hubiera actuado como de la coordinadora. ¿Para qué los dejo? No, pues si están iguales o peor. Son miles de millones de pesos los que están ahí bailando. Y no tienen llenadera los señores líderes. Y entonces, pues se va descuidando todo. Obviamente se van descuidando todos los programas sociales. Pero incluso hay presidentes municipales que llegaban los famosos templarios y les pedían su cantidad mensual. Dice, tienes que dar 50,000 pesos mensuales, dependiendo del presupuesto que tuviera acá, porque tienen distintos presupuestos, los ayuntamientos son muy pequeños, otros un poco más grandes, y les pedían también su derecho de piso. Y en un momento en que dijeron, bueno, pues no, pues ya no, ¿verdad? Pues no hay, entonces ¿con qué vamos a cumplir los programas sociales? No había forma. Entonces, desde luego que tiene que entrar, por eso está todo el gabinete, por eso está la Secretaría de Desarrollo Social, para implementar todos estos programas sociales, pero de qué es un problema serio, la coordinadora y lo que son sus dirigentes, y yo hice un análisis claro y preciso, y además hasta saqué las camionetas que tienen residencia los señores. O sea, el más pobrecito de ellos, estamos hablando que tiene una fortuna de 15 millones de pesos, el más pobre. Y tienen inversiones en Estados Unidos, en las Islas Caimán,
Todo eso lo tengo. Y dice, bueno, pues ¿cómo vamos a acabar con todo este círculo vicioso? ¿No? Entonces son cuestiones sumamente serias, delicadas, que finalmente, bueno, se tiene que tomar la decisión de acabar con esto, porque si no, ¿cuándo se va a acabar? Y eso lo vemos diariamente, no nada más en Michoacán, lo estamos viendo ya en el Estado de México. En algunos estados De la República. de la República. Sí, Miren, desafortunadamente el tiempo ya se nos viene encima. No sé si podamos todavía continuar. ¿Sí? Vamos a continuar todavía unos minutos más. Félix. Sí, gracias. Es importante mencionar que hoy estuvo el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el estado de Michoacán, en la capital, en Morelia. Y es importante porque va a haber un después de la reunión de hoy, porque hoy el presidente fue a lanzar la nueva etapa de la coordinación de reconstrucción del Estado social en Michoacán, con el eslogan del programa que se llama Por Michoacán, juntos lo lograremos. Anunció 5 ejes que van a ser parte de esta nueva estrategia, que va directamente a la reconstrucción social, va directamente al tejido social. Haciendo de un lado el conflicto, porque él hace notar que el conflicto está tomando un cauce ya, con la llegada de Alfredo Castillo, con esta estrategia tan polémica de la legalización, de las autodefensas, del desarme de las autodefensas, de la presencia directa del ejército, del Estado Mayor en Michoacán. Empieza esta otra etapa, con toda la visión puesta en el tejido social. Va a haber un magno hospital, que lo anunció hoy, para dar toda la atención en materia de salud al Estado. Va a haber una inyección directa de 45,000 millones de pesos a la reestructuración de aulas, a la reestructuración de carreteras. Entonces, hoy se anuncia esta estrategia social. ¿Por qué? Solamente opino yo que el gobierno puede hacer un lanzamiento de un programa tan importante en materia social cuando el conflicto tiene que ir tomando ya forma de irse apaciguando. Antes no lo pudo haber hecho. Hoy estuvo secretario de Estado, hoy estuvo representantes de la sociedad civil, de asociaciones civiles, de fundaciones, y se les va a dar la atención, una inyección de 15,000 millones de pesos para la atención y institución de víctimas de secuestro, de violencia. Entonces ya se está tomando en Chiapas ahora esa estrategia. Michoacán. En Michoacán. Ya se tomaba la estrategia totalmente social. Entonces pueden ser dos cosas: que el conflicto ya esté tomando un ritmo más tranquilo, que ya se haya llegado a una solución sin antes avisarla, o querer enfocarse a lo social para no tener tantos reflectores en el conflicto de las autodefensas. Yo considero que debe hacerse un trabajo paralelo. Por un lado, reforzamiento en cuanto a los proyectos sociales, y por el otro, ir controlando, ir aportando a la participación de las autodefensas a efecto de que realmente sirvan como un enlace entre la ciudadanía que está pidiendo esa ayuda y las autoridades encargadas de otorgar. ¿Sí? De esa manera siento que pudiera irse dando una solución a este conflicto, y ojalá se tomen las medidas necesarias para que este proyecto, este ejercicio que está haciendo en Michoacán, se vaya haciendo en otros estados donde todavía afortunadamente no se tienen las consecuencias como con Michoacán, pero que sí hay algunos focos rojos que hay que ir tomando. Y se sigue en pie la visita del Ejecutivo cada mes por todo el estado. Ahora, yo coincido con el licenciado Feria en algo. Se tiene que hacer un trabajo paralelo, es cierto, pero con los puntos muy claros. Yo creo que el primer punto en la lucha contra la violencia, es la depuración de los cuerpos policíacos, de los mandos policíacos, pero no es nada más la depuración,
sino es también la capacitación y la reintegración en muchos cuerpos policíacos. ¿A dónde los van a enviar? Claro, ¿Qué van a hacer? Dar el seguimiento. efectivamente. Ya no sea que lo saquen de un lado y se sumen a Y otro. garantizarle seguridad a esos grupos policíacos, a esas fuerzas armadas legales. Porque ¿cuántos policías en estas comunidades no habrán renunciado a su trabajo porque estaba mal pagado y porque no les garantizaban seguridad para ellos o su familia? Ese es el primer punto que yo observaría. El segundo punto que yo veo es efectivamente esta parte de la reconstrucción del tejido social. El tejido social se tiene que recomponer, se tiene que volver a integrar, y eso es por medio de educación, reintegración de la propia sociedad, que se vuelva a unir la sociedad, mejoramiento e implementación de nuevos empleos, que esa es la otra parte, porque este problema del narcotráfico tiene un origen muy claro, que es la desigualdad y la pobreza social. Si la gente no tuviera la necesidad económica, la necesidad alimentaria, no se hubiera involucrado en ningún momento ante el narcotráfico. Y yo creo que ese es el gran problema que provocó el descuido de los gobernadores anteriores, sea del color que sea, ¿no? Y el otro punto que yo resaltaría tiene que ver precisamente con las autodefensas. Tiene que haber un desarme de las autodefensas. Hace rato yo escuchaba que me decían, es que no se pueden desarmar porque pues van a ser atacados. Es que si estás tú resolviendo los problemas sociales, es decir, estás eliminando el hambre, estás dando educación, estás dando empleos, estás dando salud, pues no va a haber generación de violencia. Lo más importante, lo que requiere es seguridad. Efectivamente. Pero como bien dicen los estudiosos, ¿no? Violencia solo genera violencia. Entonces yo creo que el siguiente paso después de esta reconstrucción del tejido social es definitivamente el desarme de las autodefensas. Y darle a esa gente, pues de entrada restituirle sus propiedades, y si no hay forma, bueno, pues generarle oportunidades para que vuelvan a formar su patria. Mira, fíjate que hay una situación clara, ¿no? Que se vive en gran parte de Michoacán, que finalmente aquí lo que estamos viendo, y que incluso los líderes de los autodefensas lo dijeron claramente, que dejamos las armas, se lo dijeron a Miguel Ángel Osorio Chong, se lo dijeron en una reunión donde yo estuve aquí en Gobernación. Dijeron, señor secretario, a ver, ok, usted me está diciendo que dejemos las armas. Pues vamos a ver, nada más queremos que nos entreguen las cabezas de los 7, nos queremos en los episodios de más en la seguridad. Pidieron 10 cabezas, ¿no? Y con mucho gusto. Y ahí dejamos las armas. Porque la otra, bueno, pues qué garantía vamos a tener de que dejan las armas. Porque además todos los conocen, hombre. ¿Cómo es posible que mejor los corresponsales extranjeros sepan dónde está la tuta y el gobierno federal con todo el aparato de seguridad nacional? Pues bueno, es que los desmanteló el burro ese de 2 metros, desmanteló el cicero, ¿no? Y luego el otro señor pues no le dio mucha importancia. Pero bueno, finalmente ya está operando el CICER, ¿no? Ahí está IMAS. Aparte, yo siento que es más efectivo que tiene la Secretaría de la Defensa, el de la Marina, sus servicios de inteligencia, que el de Gobernación, aunque ya Miguel Ángel está metiendo mucho la mano y ya hay un buen operativo ahí. De alguna manera, la misma población se siente segura porque está el ejército, ¿no? Pero debemos entender algo, el ejército no está preparado para realizar cuestiones policíacas, ni para andar investigando. Ahí están limitados, pues son militares, están los señores preparados para recibir órdenes, si están en cuarteles, si tienen otra preparación completamente distinta. Entonces, eso de que los cuerpos policíacos se tienen que depurar, pues yo creo que la depuración es de todos, vámonos, porque todos tienen entre. Y bueno, los mandas a la calle, pues se van del otro lado, ¿no? Así fácilmente. Bueno, vamos a llevar un control y a dónde se van. O sea, no hay cruce de información. La inserción social de esos cuerpos corruptos, ¿no? Ese es un problema tan serio
que bueno, pues lo de menos es que los echan a la calle, pero pues, sé que van a delinquir, se van a delinquir, es lo más lógico, ¿no? Porque pues cuánto les están ofreciendo de aquel lado, cuánto les ofrecen de este lado, el armamento que traen de cada bando, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, pero bueno, finalmente, por algo se tenía que empezar y se está empezando bien, ¿no? Que se tiene que invertir, no solamente en Michoacán, se tiene que invertir mucho en los otros estados. Tamaulipas es un poco rojo por donde se le quiera ver, ¿no? Nuevo León ya le ha bajado un poco, bueno, finalmente ya están entrando y otro. Pero buena parte de la República está en esta situación. Claro que aquí en Michoacán, porque se desbordó todo, pues ahí ya no había otra más que entrarle, ¿no? Pero bueno, la población está muy segura. Además, quien ha dado muy buenos golpes a los narcotraficantes ha sido la Marina. Y limpios, ¿eh? Limpios. Porque en combinación con la DEA, porque sabemos que aquí está la DEA. Y la CIA. Pues ¿de dónde llegan todos los políticos? Entonces sabemos que el imperio pues, sigue metiendo los Claro, aquí está. Aquí está. Félix, nos retiramos a un comentario. Nada más agradecerle al señor Rodolfo, al señor Ramón, el tema de más adelante poder darle continuidad, porque todavía va a haber mucha historia en Michoacán a partir de lo de hoy. Ramón. Pues antes que nada agradecerle y contento por regresar a este espacio que tanto nos ha dado a todos en nuestro nuevo horario y nuevo día. Muy bien, gracias Ramón. Rodolfo. Gracias por la invitación, Arturo, te agradezco mucho el espacio que tuvimos hoy. Bueno, pues contento, ¿no? de verte y de tener este momento donde recordamos lo que tuvimos ahí en Canal Patio también, que nos Así es. hacemos un buen tiempo. Canal Patio, si uno dice la televisión. Ahí se ve la televisión, exactamente. Y muy bien, bueno, pues ahí nos acordamos muy bien y lo seguimos así pues con la realidad. Agradecerte, Rodolfo, Ramón, Félix, que siempre nos acompaña aquí en este programa, el haber comentado sobre algo que realmente ha jalado reflectores a nivel nacional e internacional, pero siento que vamos por buen camino. La estrategia que se ha implementado ha estado dando algunos resultados, esperemos que se consoliden y sí hay que tener cuidado con los otros estados que también, aunque no es en la misma dimensión, pero sí hay algunos problemas que están muy focalizados. Agradecer también aquí en el estudio la presencia de Joseph Arana Chávez. Él está aquí con nosotros. Él es politólogo, es maestro en política económica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Joseph Arana Chávez. Y también agradecerle aquí a nuestro equipo de producción, a nuestro productor Mauricio Arturo Pacheco Licea, que nos ha permitido transmitir una vez más aquí en su programa Evidencias y Reflexiones. A nuestros seguidores también agradecerles el que continúe con nosotros todos los martes a partir de las 8 de la noche. Hoy se nos hizo un poco tarde, pero a partir de las 8 de la noche, a efecto de que podamos contribuir con nuestro granito de arena a fin de hacer un poquito de conciencia sobre la realidad que impera en nuestra sociedad y de qué manera podemos nosotros tratar de apoyar a nuestras autoridades a fin de que todo esto, toda esta problemática, este tejido social vuelva nuevamente a tener confianza en el Estado de Derecho y en nuestras autoridades. Arturo Feria se despide de ustedes y les da las gracias. Hasta la próxima.